Y bueno, amados, quiero recordarles de todas formas que esta semana tendremos igualmente los tiempos de adoración, de oración que tenemos usualmente los días martes a las 5:30 de la mañana. Nos conectamos vía WhatsApp y bueno, tú sabes también a través de vía Zoom, que siempre lo ponemos en el chat de la iglesia. Y el día miércoles tenemos los tiempos de oración o café con la pastora, también a las 5:30 de la mañana, pero ese sí vía Facebook. Si tú quieres o estás interesado también en que te incluyan en las peticiones de oración, pues puedes escribirnos y nosotros vamos a estar orando. El día miércoles en la noche, a las 7:30 de la noche, también por Facebook, quiero recordarte que tenemos ese tiempo maravilloso de estudio de la palabra. Estamos aprendiendo mucho de lo que el Señor nos dejó en el Evangelio según San Mateo. Estamos también haciendo los altares familiares que estamos enviando. Estamos en la segunda carta a los tesalonicenses. Yo creo que cuando terminemos este año habremos terminado de leer el Nuevo Testamento. Hay un gran desafío para el próximo año a ver qué nos trae el Señor, pero por lo pronto la meta es que en este año 2020 podamos terminar el Evangelio según Mateo. También quiero recordarte que los días sábados en las horas de la tarde los jóvenes con su ministerio Parabólica se conectan vía Zoom. Es necesario que tú te comuniques con Mateo y Mateo te da el link vía en Zoom para que puedan conectarse y recibir también esa palabra y esas actividades que tienen para jóvenes. También vas a ver en nuestro lugar que tenemos células durante la semana, lunes, martes y jueves, que se conectan vía Zoom, grupos pequeños donde también se sientan a escudriñar y aprender los principios básicos del cristianismo. Y el día domingo, usualmente los servicios a las 9:30 y en la tarde a las 5 de la tarde tenemos siempre un programa especial para todos los niños. Yo creo que ya mandaron los elementos que se van a requerir para la manualidad y que en tu casa puedas con tus hijos también ayudarlos a hacer las dinámicas y todo. Incluso hay un tiempo de alabanza donde puedes brincar, donde puedes danzar con todos ellos y tener un tiempo en familia. Ahora, quiero entrar en la palabra, en la palabra que el Señor me dio para nuestra iglesia. Estás invitado también cuando termine todo este servicio, también te conectes con el servicio de Cartagena, que también vamos a estar llevando la palabra, bueno, un mensaje diferente, pero de alguna manera está conectado con lo que Dios viene hablándonos. Quiero orar por la palabra. Gracias, Padre, por esta porción que nos has regalado para el día de hoy. El fundamento bíblico de hoy está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Señor, enséñanos a tener comunidades avivadas. Enséñanos, Señor, a que podamos poner de nuestra parte, creer, Señor, que lo que tú tienes para nosotros es algo poderoso y sobre todo es algo que nos va a transformar y con ello vamos a poder transformar nuestras comunidades y el mundo. Padre, gracias por tu palabra, que seas tú enseñándonos, revelándote a nosotros a través de cada versículo, de cada punto, de cada meditación que vamos a compartir. En el nombre de Jesús, amén. Entonces el mensaje de hoy se llama Una comunidad avivada. Pero antes quiero recordarte que hemos estado en una serie que yo le he llamado Avivamiento. Y esta serie de Avivamiento he querido resaltar, dar a conocer a un personaje muy importante en nuestra vida espiritual. Lógicamente el Espíritu Santo, que hace parte de la deidad, o sea, es el mismo Dios. Tenemos un solo Dios, no tres dioses, tenemos un solo Dios que se nos ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y bueno, conocer la Biblia sin el Espíritu Santo solamente nos llena de información y de conocimiento. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo se nos revela el autor, el espíritu, el sentido, el propósito por el cual el Señor nos dejó cada versículo, cada palabra, para que nosotros fuéramos transformados y pudiéramos esperar
con gozo, con fortaleza, hasta que el Señor venga por su iglesia. Bueno, o si antes sucede, pues nosotros partamos a la presencia de Dios, pero podamos tener unas vidas que le agradan al Señor con el Espíritu Santo. Ahora, estar en una iglesia sin tener el Espíritu Santo nos convierte seguramente en religiosos, en sectarios, en personas que solamente están pendientes del rito, del 1, 2, 3, hiciste, no hiciste, en vez de estar entendiendo lo que el Señor quiere enseñarnos dentro de cada proceso y en cada momento. Ahora, es como, yo lo asimilaba, es como cuando uno está casado con alguien, pero está sin amor, solamente está por la costumbre. A veces nosotros estamos así en las iglesias. Vamos porque tenemos que ir o nos conectamos, pero necesitamos el Espíritu Santo para que nos avive, para que todo se vuelva vida, para que pueda haber revelación en lo que hacemos y en cada cosa. Hace años yo fui a una iglesia cristiana y todo me pareció como un rito. Yo pues no me parecía, pero todo como tan ritual. Y un día me senté con el pastor y él comenzó a explicarme la mecánica, por qué cada cosa la habían colocado así. Comencé a entender el espíritu de su organización y de sus cultos y comencé también a entender lo que había todo eso. Pero la repetición lo había convertido en un rito y así lo veía su iglesia solamente como un rito. Primero esto, segundo esto y tercero esto. Y eso no es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que tengamos una relación con el Señor, no una religión. También estábamos hablando y les compartía que el Señor nos dejó un paracletos. Paracletos es el consolador. Eso así también le llama al Espíritu Santo. El mismo Jesús le llama así, el consolador. Y decíamos que esa palabra paracletos solamente se utiliza en Juan. Y bueno, qué importante que el Evangelio, según Juan, nos estuviera explicando y enseñando cuál era el propósito del paracletos. Y para poder vivir y para poder tener vidas transformadas y poder movernos siempre a una nueva dimensión, y sobre todo por todo lo que iba a venir para los apóstoles, para los discípulos y lógicamente para todos nosotros. Sin el Espíritu Santo nos convertimos en personas religiosas, sin el Espíritu Santo nos podemos volver en sectarios, solamente lo que nosotros creemos, solamente lo que nosotros decimos, y no nos abrimos a lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en cada proceso y en cada lugar. Y por último, también hablábamos y decíamos que al Espíritu Santo se le llamó la promesa. Fue algo que Dios nos prometió, no solamente para ese tiempo, sino para todo este periodo mientras nuestro Señor regresa por nosotros. Así que estamos atentos, emocionados por todo lo que el Señor quiere hacer y revelarnos a través de su Espíritu Santo. El día de hoy, como yo les decía, vamos a estar hablando o vamos a utilizar como fundamento el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, específicamente entre los versículos 42 y 47. Dice la palabra del Señor: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillosas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que estaban en necesidad. Adoraban juntos en el templo, cada día se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Amén. Entonces, yo siempre les comparto a ustedes que cuando uno va a hacer un buen examen de la porción bíblica, necesariamente tiene que ver lo que pasó alrededor, lo que llamamos el contexto, para poder entender qué estaba pasando ahí. Y bueno, ustedes saben, ellos habían sido golpeados por la muerte de su maestro, estaban golpeados emocionalmente porque
el que los estaba dirigiendo, el que había sido su norte de un momento a otro, fue matado, lo mataron. Si bien resucitó y ellos lo vieron, muchas cosas como que no estaban muy claras en lo que iba a ser ese proceso de la iglesia y su liderazgo al frente de la iglesia. Pero tal vez habían olvidado, tal vez no habían tenido la comprensión de que él les había dicho, les había hablado de la promesa, ¿se acuerdan? La promesa, la gran promesa que era el Espíritu Santo y que ellos necesitaban para poder entender hacia dónde iba a caminar la iglesia. Ahora, precisamente llega el evento del que ya hemos hablado, el evento de Pentecostés, donde ellos son llenos del Espíritu Santo, desciende de una forma sobrenatural, de una forma en que ellos no esperaban, de una forma en la cual nunca esperaron que, o sea, llegaron a entender enseguida y entendían que así iba a suceder. Y llega el Espíritu Santo y como dice en el capítulo 2, en cumplimiento de una promesa, dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. Y en esos días derramaré de mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, profetizarán y harán maravillas arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego, nubes de humo, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Para todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, bueno, esta era una promesa muchos años atrás a través del profeta Joel, y ellos estaban viviendo ahora el cumplimiento de esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo, como ocurrió durante la fecha de la fiesta que ellos llamaban el Pentecostés, o sea, 50 días después de la Pascua o de la muerte de Jesús. Entonces, a este evento, ese derramamiento del Espíritu Santo, nosotros doctrinalmente le hemos llamado el Pentecostés, y por eso es que usted va a encontrar que hay iglesias cristianas que se denominan pentecostales, porque creen en el derramamiento, en el fluir de los dones y del Espíritu Santo. Nosotros, Comunidad Cristiana de Fe, somos una iglesia que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, creemos que este derramamiento no es solamente para esa época, sino para los tiempos de hoy. Y hemos visto en nuestra iglesia que el Espíritu Santo ha descendido sobre las personas. Hemos visto cosas que nos permiten entender que somos una comunidad también avivada, como dice el mensaje de hoy. Ahora, hay un evento importante, porque en medio de este derramamiento del Espíritu Santo hubo mucha confusión. Incluso hubo algunas personas que estaban como espectadoras y comenzaron a mirar y decían: están borrachos, están fumados, están pegados, como decimos nosotros acá coloquialmente. No entendían lo que estaba sucediendo. Pero ¿saben una cosa? El ojo de Pedro se dio cuenta que era una buena oportunidad para compartirles y explicarles. Y ahí fue donde ocurrió el primer gran discurso de Pedro. Comienza a explicarle lo que estaba sucediendo, el ministerio de Jesús y todo esto. Y interesante porque finalmente llega una gran convicción de pecado, como se había hablado, ¿cierto? Y ellos comienzan a preguntarle. Dice en el versículo 37, capítulo 2, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces es interesante, ellos llenos del Espíritu Santo, Pedro da este primer discurso y dice ahí, las palabras de Pedro
no era Pedro, era el Espíritu Santo, y acuérdate, había una promesa que el Señor hablaría por ellos. Esas palabras traspasaron el corazón de estas personas y lo que ocurrió fue el deseo de pedir instrucción. Señor, ¿qué hacemos? Es interesante, ¿se acuerdan días anteriores que decíamos que hubo alguien que le dijo, cuando pidió la repartición de la herencia, mira, dile a fulano que parta la herencia, y el Señor, o sea, no fue consultado el Señor. No fue al Señor que lo consultaron y le preguntaron, ¿qué es lo que tú quieres hacer? En este momento ocurre todo lo contrario. Ellos, convencidos del Espíritu Santo, de sus pecados y de todo esto, le dicen al apóstol, ¿qué tenemos que hacer, Pedro? Y Pedro les da algunos pasos: arrepiéntanse, y le explican todo eso. Pero fíjense cuál es el efecto de ese derramamiento, cuál es el efecto de esa conversión, de toda esa transformación. Dice en el versículo 41, los que creyeron, lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y lógicamente, como era la costumbre, solamente se contaban los adultos. Entonces, imagínense la proporción de estar 120 en el aposento alto, bueno, y hasta este momento, y ya eran 3,000 con lo que estaba sucediendo. Nosotros también deseamos que después que pase este tiempo de confusión, en este tiempo propicio también, para que tú y yo podamos compartirles a los demás lo que Jesús está haciendo, cuando nos volvamos a reunir, cuando abramos las puertas, ojalá seamos 3,000 y tengamos que abrir, no solamente abrir las puertas, sino hacer un servicio tal vez en la calle, bueno, todo abierto, con todas las medidas de seguridad y todo, pero lo más importante, que el Espíritu Santo esté allí para revelarnos quién es Cristo Jesús. Entonces, ese es como el contexto y bueno, lo que encontramos. Ahora, cuando existe el derramamiento del Espíritu Santo, y no sé si aparece ahí la diapositiva, eso ocurre o genera algunas consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias que podemos ver en un derramamiento del Espíritu Santo? Podemos ver, número uno, que hay un liderazgo como el de Pedro y Juan que se levantan. Es interesante porque no habla de que eran los 11 o los 12, porque ya Matías se había agregado, sino se levantan estos dos hombres, Pedro y Juan, sobre todo Pedro a hablar elocuazmente, a llevar el mensaje, y Juan también ahí junto a Pedro liderando la iglesia. Ahora, ocurre algo interesante para mí, pues estos dos hombres inician y luego se genera una comunidad de creyentes. Hay un efecto y bueno, el Espíritu Santo está obrando a través de ellos. Y yo pensaba, cuando meditaba en esto, que todo gran comienzo comienza por algo pequeño, por uno o dos hombres. A veces queremos ser muchos de la noche a la mañana, sobrenaturalmente, milagrosamente, pero todos los procesos comienzan por grupos pequeños para llegar a ser grandes masas. Eso es lo que yo he visto en la historia de la iglesia, de las denominaciones y todo esto. Pero sabes, también yo pensaba en procesos pequeños, en el proceso de la familia. A veces uno se encuentra a la mujer frustrada porque en los tiempos de oración no participa el esposo, o al revés, el esposo baja a orar, se pone de rodillas y la mujer está pendiente del caldero, de los pelados, no sé qué cosa. Pero mira esto, amados, todo comienza por una persona o por dos que son llenos del Espíritu Santo. Tal vez tú que me estás escuchando eres la persona que ha sido llena del Espíritu Santo, y si tú comienzas a creerle a Dios, y si tú comienzas a dejar que el Espíritu Santo comience a fluir en tu vida, pronto va a ser una multitud. Pronto vas a tener a tu familia también congregándose y viviendo la transformación del Evangelio. Yo recuerdo un hombre de Dios que yo quiero y admiro mucho, y él se levantaba a las 4 de la mañana a orar en Bogotá, bajaba su guitarra,
con una cobija y él se ponía a orar. Y así estuvo por un año. Y él experimentaba la presencia del Señor, lo que Dios le hablaba y todas esas cosas. Pero dice que después de un año, un día estaba adorando al Señor y de pronto abrió un ojo y se encontró con que la esposa estaba al lado. Después de un año de permanecer, y como dice en el versículo 42, que los creyentes se dedicaban o prevalecían o persistían en la enseñanza, en lo que Dios está hablando, en lo que Dios está diciendo. Entonces, este hombre de Dios, y lo interesante, ¿sabe qué ocurrió? Él cuenta que como a la semana de que la esposa bajó y comenzó a meterse en ese proceso de adoración, comenzaron a bajar los hijos. Y cuando él, cuando no quiso ver, ya había pasado el año y toda su familia, bueno, ellos dos y sus hijos, se levantaban a las 4 de la mañana en Bogotá con ese frío, a adorar al Señor y a compartir lo que el Señor estaba hablando. Y saben una cosa, después eso era algo como que Dios los estaba preparando, porque Dios los llevó luego a los Estados Unidos, y ya comenzaron una iglesia, y bueno, fue un boom. Pero lo que te quiero contar con todo eso es que el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, tal, en tu familia puede comenzar por uno solo. Y tal vez ese seas tú, que le des la oportunidad a que Él comience primero a transformar tu vida y comiences a transformar el entorno tuyo. También lo mismo puede pasar en tu lugar de trabajo. Llegas tú lleno del Espíritu Santo y poco a poco. Y ojalá que sea, como dicen por ahí, el termómetro siempre es afectado por lo que está afuera de él. Pero según tengo entendido, el termostato es todo lo contrario. El termostato siempre afecta todo lo que está alrededor. Y ojalá que tú seas como Pedro y Juan, unos termostatos, que ellos, llenos del Espíritu Santo, ellos cargados, podían afectar su entorno. Hay gente que llega a lugares de trabajo y animados y llenos del Espíritu Santo, y cuando termina el día están hablando malas palabras, llenos de veneno, todo lo que pasó alrededor, de mal genio. Ojalá que no sea así, que tú seas de esos que, al contrario, lleno del Espíritu Santo, puedes transformar y afectar el entorno. Ahora, también aparece una comunidad con un estilo de vida diferente. Claro, primero los vieron a ellos y luego se comienza a transformar la comunidad. No esperes que sea al revés. A veces tú estás, pastor, ¿y por qué a mi familia no cambie? Bueno, es que quiero decirte, primero tienes que cambiar tú. Primero tú tienes que comenzar a dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Y ellos poco a poco van a ser afectados. Y lo mismo también pasa. Yo pensaba cuando veía esto, también el tema de los negocios, ¿cierto? A veces tal vez tú has iniciado un negocio y hay gente que yo los veo y arrancan un negocio y ellos creen que ya ese día tienen que vender todo lo que sacaron a la venta. Sí, yo estaba pensando, ¿y qué tal? Es como la persona que dice, voy a comenzar un restaurante árabe aquí en Turbaco, aquí no hay eso, y prepara comida para 2.000 personas, porque yo voy a vender 2.000 almuerzos de comida árabe, y de pronto ese día no vende ni 10 ni 20. ¿Sabes por qué? Porque primero se necesita un proceso de ir conociendo, de ver, ¿cierto?, lo que está ocurriendo. Y luego, poco a poco, la gente se va a dar cuenta poco a poco de que ahí hay un restaurante de comida árabe y que la comida árabe también es deliciosa y buena. Y entonces ya viene la multitud. Pero no esperes que primero sea la multitud para tú comenzar. O si estás comenzando, que enseguida todo sea diferente, todo sea cambiado y que todo el mundo te va a comprar y que no vas a tener pérdida. No, mi amado, aún en esta escena bíblica nos muestra que todo comienza por cosas pequeñas y poco a poco vamos creciendo. También comienza la gente a identificarlo, ¿cierto? La gente comienza a darse cuenta quiénes eran ellos. No se utilizaba la palabra cristianos, porque la palabra cristianos realmente fue utilizada posteriormente, pero comenzaron a identificarlos como los del camino o aquellos que habían seguido a Jesús. Y eso tiene que pasar contigo. Y ojalá
que te identifiquen no porque utilizas manga larga, pantalón largo, eh, eh, ¿cómo se llama? Falda larga, pelos largos y también la lengua larga, ¿no? Sino que todo lo contrario, que la gente pueda ver en ti una transformación en tu vida porque ha llegado el Espíritu Santo y tú eres un nuevo hombre, y tú eres un nuevo hombre. Ahora, bueno, ustedes saben, como decíamos, comienzan las conversiones masivas, como yo les citaba en el versículo 46, perdón, el 41 dice, creyeron lo que Pedro dijo y fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día, 3.000 personas en total. Y más adelante, bueno, ocurre un milagro y en el capítulo 4 dice, muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron, así que el número de creyentes ascendió a un total aproximado de 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños. Con esta dinámica comenzamos a ver cómo comienzan a haber conversiones masivas y en cantidad. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos viendo algo a nivel de la familia que estuvimos esperando por mucho tiempo y ahora es interesante ver cómo podemos compartirles a muchas más familias y a gente de la familia, sobre todo a mi esposa, que ni conocemos, pero que están, bueno, porque mi suegra ha estado pendiente de reenviar a mucha gente y este es el tiempo para compartir lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, la transformación que estamos nosotros viviendo en este momento. Ahora, ¿qué está pasando en nuestra vida? Es la siguiente diapositiva, de pronto, que está ahí. Y número 1, necesitamos dedicarnos a la palabra. Fíjense que en el versículo 42 dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Entonces, para que eso ocurra, nosotros necesitamos, si tenemos ya el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo ya nos ha visitado, si estamos con el Paracletos, el Consolador en nuestra vida, necesitamos dedicarnos a la palabra. He visto a mucha gente que pierde esa llenura, ese avivar, porque no persisten en la palabra. Porque tristemente van de un videíto al otro, de un mensajito al otro, y no se dedican a escudriñar la palabra. Y tú necesitas en estos tiempos llenar tu vasija con la palabra de Dios, para que cuando tengas necesidad, sepas dónde beber, dónde sacar ese tesoro para poder compartirlo. Muchas de las cosas que nosotros compartimos, pastor, y usted cómo sabe, amado, yo tengo 25 años, 26 años en el ministerio pastoral, tengo más de 26 años estudiando la palabra, leyendo la palabra, y aunque yo no lo sé todo, ya tengo un depósito de palabra ahí, ¿cierto? De lo que Dios ha hecho, los testimonios, y el Espíritu Santo me lo recuerda, el Espíritu Santo lo saca, porque se acuerdan aquella promesa que Él nos recordaría todas aquellas cosas que Jesús nos enseñó, y podemos sacarlos y afianzarnos y persistir en este camino que a veces no es muy fácil, pero con el Espíritu Santo dándonos ánimos podemos seguir adelante. La otra cosa que necesitamos es crecer en la comunión fraternal. Suena como que muy lindo, pero sobre todo cuando vienen los problemas, cuando viene, es que fulano hizo, es que fulano no me saludó, es que cuando vienen todos esos roces que son necesarios para crecer, son necesarios para que se forme tu carácter, para que tú aprendas a amar a pesar de. Entonces necesitamos crecer en esa comunión fraternal y a veces, como te digo, en esos roces aprendemos a tolerarnos, a aceptarnos como somos. Bueno, y a veces también desafiados a crecer, desafiados a hacer cambios de vida, ¿cierto? Yo te digo una cosa pequeña, a veces creemos que tenemos problemas, pero cuando tenemos comunión fraternal, cuando compartimos con los demás, nos damos cuenta que hay unos que tienen peores situaciones que las nuestras, que tienen peores luchas que las nuestras. Y es interesante porque a veces ellos han logrado superar o están superando y a veces uno dice, ¿y yo qué me quejo? ¿Y yo qué me quejo? Y yo, porque a veces, ay, a mí no me han visitado, a mí no tal cosa. Y encontramos con gente
que ha estado sola viviendo procesos. En estos días nos encontramos con una persona que nos contó cómo había superado ella y su familia. Bueno, ella está en Cartagena, este tema del COVID, y a nosotros nos impactó que se vivieron ese proceso solos y estaban con heridas. Yo le decía, y nosotros le decíamos, bueno, y mi esposa, ¿por qué no nos dijiste para orar por ti, para animarte? No, es que después me van a juzgar y después la gente me va a rechazar. Necesitamos crecer en comunión fraternal para poder seguir adelante, para ser animados. Hubiera sido muy triste que hubieran tenido una pérdida y nadie se enteró de que estaban pasando por ese proceso. Cuando nosotros estamos creciendo en la fraternidad, en lo que se llama la koinonía de los hermanos, también encontramos esa hermandad que nos ayuda también en procesos difíciles, ¿cierto? No es todo el mundo, a veces quisiéramos que todos, pero a veces no, pero podemos encontrar ahí verdaderos amigos o gente que comparte lo mismo que tú compartes, que cuando se siente deprimido te dice, mira, vamos a orar, en vez de decirte, mira, estoy deprimido, vamos a tomarnos una fría. No, al contrario, te vas a encontrar con alguien que te va a dar ánimo para seguir adelante. Okay. Y también, pues lógicamente, como dice ese versículo 42, ellos persistían, se dedicaban, se esforzaban en la oración, ¿cierto? Necesitamos orar. Y orar en todas las formas, ¿cierto? En la vigilia, a veces levantarnos temprano a orar, lo que llaman la vigilia, las arboradas que es en la mañana, las vigilias que son en la noche. A veces necesitamos de los tiempos de ayuno, como los sábados, ¿cierto? En que nos privamos de la comida. Y bueno, ojalá que también sea un tiempo de ayuno de otras cosas, de distraernos, porque hay gente que está viendo el mensaje, pero está conectada con otra cosa y no conectado con lo que el Señor te está dando. A veces lo que necesitamos ayunar es Facebook, a veces es WhatsApp, televisión, Netflix, todo ese poco de cosas, y dedicarnos a escuchar la voz de Dios. Ese concentrarnos en la oración nos va a mantener encendida la llama que descendió un día y te dio la llenura del Espíritu Santo. Tienes que cuidar eso, porque como todo fuego, si no se alimenta, se apaga. Hay que darle a la chispita, pero se apaga. Entonces necesitamos avivarlo, y el avivamiento, el mantener el fuego, lo podemos hacer. Número 1, escudriñando la palabra. Número 2, teniendo fraternidad, coinonía, porque también a veces en la coinonía tú llegas y te encuentras con el hermano, yo quiero orar por ti. Ese encontrarnos nos aviva, nos motiva a seguir adelante. Tal vez no es el pastor, pero llega otra persona y te da una palabra de ánimo, ¿cierto? O a veces te ve y, oye, ven acá, yo estaba pensando en ti a estos días y quería darte esta ofrenda, o quería orar por ti, o quería invitarte a mi casa, etcétera, etcétera, y compartir. Entonces necesitamos la comunión, la dedicación a la palabra para alimentarnos, la comunión de los hermanos también para juntos motivarnos unos a otros, pero también necesitamos de la oración para tener nuestro avivamiento personal. Y bueno, hay otras cosas, dice ahí también, que participaban en la Cena del Señor, porque la Cena del Señor no es el evento litúrgico, sino esa ceremonia, entre comillas, que utilizamos para recordar el precio que se pagó por lo que tú y yo estamos disfrutando hoy en día. Necesitamos hacerlo, recordar que Él lo hizo por nosotros. Ahora, quiero también en esta mañana animarte a que tal vez todos estos conceptos, si tú no los estás aplicando, puedas tener una oración de arrepentimiento y una oración con el deseo de cambiar. ¿Sabes una cosa? Cuando a veces estamos solos, lo único que hacemos es llenarnos de amargura, ¿cierto? Nadie ora por mí. Y es que cuando comenzamos a ver lo que otros no hacen, y fulano, y el pastor que tiene carro, ¿por qué no viene? Y el pastor, porque comenzamos a fijarnos y a poner nuestra mirada en otros. Necesitamos cuidar nuestra vida. Y fíjate, inquieren la palabra, o sea,
escudriña, persevera en la palabra, aviva la comunión fraternal. Llama a tus hermanos, no me llamas, pero ¿por qué no lo llamas tú también? Dice la Escritura que el que quiere amigo tiene que mostrarse amigo. Llama tú también, ¿me entiendes? Oye, ven acá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? Invítalo. Bueno, en este momento no se puede por el aislamiento social, pero ¿qué tal? Mira, voy a pasar por tu casa, te voy a llevar un pancito. Hay un hermano, el viernes estábamos trabajando en la iglesia y un hermano nos llevó unos panes de queso. Wow, mi hermano, qué bendición. Pero sabes una cosa, no solo es el pan, sino el detalle de este hermano. Yo quiero bendecirte, Jason, donde si estás conectado. Cuando él se fue, ahí estaba mi esposa y estaba Kimberly y Tomás. ¿Sabe una cosa, hermano? Cuando él se fue, la sensación que él nos dejó fue amor. No nos dijo gran cosa, pero ese detalle nos comunicó amor. Y necesitamos durante estos tiempos también comunicarnos amor. No solamente a través de los detalles, sino también a través de la sonrisa, a través del saludo, a través del servicio y poder bendecirnos unos a otros. Entonces yo quiero invitarte, tal vez en este momento también tienes la misma necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, no de que te resuelvan los problemas, de que seas lleno del Espíritu Santo y comiences a vivir una transformación en tu vida. Y ora conmigo. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por mis pecados. En esta hora te pido que quites de mi corazón toda amargura, todo dolor que ha generado la soledad, a veces la expectativa en otras personas. Señor, renuncio a todo eso. Y te pido, Señor, que me enseñes a ser parte del avivamiento en nuestra iglesia, en nuestro pueblo, en nuestra nación. Y te pido, Señor, nuevamente, que yo pueda revelar a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amados, quiero también aprovechar esta oportunidad para animarte a que estos testimonios que vas a escuchar a continuación de Mateo y Lady también te comuniquen parte de esto que vamos a hablar, ¿cierto? Número 1, necesitamos tener koinonía, conexión. Tal vez ahora la conexión no pueda ser personalmente, pero conéctate con nosotros por el Facebook, conéctate por el Zoom, atiende las invitaciones que te hacemos para que puedas mantenerte avivado. No vas a estar avivado si estás solo. Es como, quiero recordarte lo que pasa con las ovejas. Las ovejas que se comen lobos son aquellas que se separan del rebaño. Es necesario mantenernos conectados.